Hemos estado estudiando el tema de la depravación total, que es el que ahora nos proponemos continuar. Y habíamos dicho que después que el hombre cayó en pecado, a través de la desobediencia de Adán, todos los hombres fueron declarados pecadores y así la muerte entró por un hombre y luego pasó a todos. Y como resultado de esta caída, el hombre se encuentra en un estado espiritual de depravación total, que contempla diferentes aspectos. Hemos estudiado ya dos de ellos. El primero era que el hombre siempre elige hacer lo malo. El segundo aspecto es de que el hombre no puede hacer lo bueno, es incapaz de hacer aquellas cosas que son buenas. Y ahora, con la ayuda del Señor, estudiaremos otros dos aspectos más sobre el estado de depravación total en que el hombre se encuentra después de haber caído en Adán. El tercer punto, por lo tanto, es que el hombre no entiende lo bueno. Usted puede anotar ahí en su cuaderno de notas sobre doctrinas bíblicas el tercer punto, que es el hombre no entiende lo bueno. Hemos hablado ya que el hombre, si se le diera a escoger entre las cosas buenas y las malas, siempre se inclinaría por hacer aquello que es malo. Por otra parte, veíamos que el hombre también es incapaz de poder hacer lo que es bueno. En otras palabras, si el hombre tuviera el deseo de hacer lo bueno, en sí mismo no tendría la posibilidad de hacerlo. Eso es lo que desarrollábamos en el segundo punto. Pero ahora el tercer punto es de que el hombre tampoco puede entender las cosas que son del espíritu. Y por cuanto el hombre está incapacitado en su estado natural de poder comprender las cosas que son del espíritu, indudablemente que menos las podrá realizar. Nadie puede desempeñar una tarea si antes no ha comprendido exactamente qué es lo que debe hacer. Cuando un nuevo obrero llega a trabajar a una fábrica, primero la fábrica invierte cierta cantidad de tiempo en un adiestramiento para que luego esta persona, el nuevo empleado, pueda desempeñarse con una mayor efectividad en su lugar. Porque es importante para realizar bien una tarea el haberla comprendido antes. Y eso precisamente es el problema que sucede con el hombre, y es de que él no puede realizar las cosas del Espíritu, no puede agradar a Dios porque él no puede entender lo que es bueno. Y si no entiende lo que es bueno, menos logrará realizarlo. Hay una incapacidad entonces en el hombre natural, de nacimiento, que le imposibilita la comprensión de las cosas espirituales y que a la vez lo incapacitan para poderlas realizar. Las bases bíblicas de esto las encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 43, donde el Señor dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El Señor se hacía una pregunta ante la dureza del corazón del hombre, y la pregunta era: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y cuando el Señor hablaba del lenguaje, no se refería al idioma, ya de que Él estaba hablando en el mismo idioma del populacho que estaba ahí presente. Sin embargo, aunque el Señor hablaba con un lenguaje que era fácilmente comprensible para ellos, los hombres no alcanzaban a percibir exactamente lo que el Señor quería decir con sus palabras. Y por eso él se preguntaba: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es decir, ¿por qué no entendéis cuando yo os hablo de las cosas del Espíritu? Y el mismo Señor se dio la respuesta cuando dijo: porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar mi palabra. Es decir, que el hombre está incapacitado para poder aprehender las palabras del Señor, para asimilarlas y sobre todo para atinar con el verdadero significado que Dios ha querido darles. ¿Cuántas veces no se tergiversaron las enseñanzas que el Señor dio? Y aún hoy en día el hombre las sigue tergiversando. El mismo apóstol Pedro dijo de que los inconstantes tuercen la palabra de Dios para su propia condenación, porque las cosas del Espíritu no se pueden comprender en un estado natural
deben haberse realizado en esa persona todas las operaciones milagrosas de nuevo nacimiento, arrepentimiento, justificación, santificación, para que entonces la persona pueda entender las cosas espirituales. Por lo tanto, si el hombre por naturaleza y por nacimiento no puede entender lo bueno, tampoco puede llegar a la práctica de la piedad. Otro pasaje de la Biblia que nos habla sobre esta incomprensión del hombre hacia las cosas espirituales es el que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2. Probablemente sea este el pasaje de la Biblia donde con mayor claridad se nos habla sobre esta incapacidad que el hombre tiene de comprender las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Notemos cómo en esta porción el apóstol Pablo nos está mostrando diferentes aspectos de este problema humano de la incomprensión hacia las cosas buenas. En primer lugar dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cuando Pablo habla del hombre natural, se está refiriendo al hombre que todavía no ha sido regenerado, es decir, aquel que todavía tiene su herencia adámica y que está nacido en pecado y en condenación, como lo hemos estudiado ya. Ese hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, que el hombre es ciego, es insensible, no puede captar las cosas que son del Espíritu. Pero luego dice que no solamente el hombre es incapaz de percibirlas, sino que el hombre considera que para él esas cosas son locura. Porque el hombre, aunque no puede percibir las cosas del Espíritu, pero sin embargo no le pasan totalmente inadvertidas. Pues el hombre escucha la predicación del Evangelio, conoce iglesias, oye estos programas de radio donde se hablan las verdades de la Biblia, pero ante todo eso el hombre simplemente se detiene en decir es locura. Y Pablo lo dice con claridad que para el hombre natural las cosas del Espíritu le son locura. Luego, si para el hombre las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son locura, cuán imposibilitado no estará el hombre para realizar las cosas que son agradables a Dios. Pero va todavía más adelante el apóstol Pablo y dice de que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque éstas se han de discernir espiritualmente. Es obvio de que las cosas que son espirituales deben de discernirse con un entendimiento espiritual, pero como el hombre carece completamente de esa comprensión espiritual, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y esto viene a confirmar una vez más la verdad que estamos desarrollando, y es de que el hombre no entiende lo bueno. A lo largo de todo este estudio y de las palabras que hemos hablado, ya nuestros queridos oyentes irán coligiendo cómo en el hombre hay una incapacidad total para salvarse por sí mismo, pues solamente con los 3 puntos que hemos hablado ya, a decir que el hombre siempre elige lo malo, que el hombre no puede hacer lo bueno y que además no entiende lo bueno, de ahí podemos deducir fácilmente que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salir de su estado de perdición en que se encuentra. Solamente la gracia de Dios operando sobre esos muertos espirituales podrá traer a los pecadores a la fuente de vida eterna que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, este tema de la depravación total nos muestra el verdadero cuadro en que el hombre se encuentra a los ojos de Dios. Como si fuese poco que el hombre siempre se inclinara hacia lo malo y que además no pudiera hacer ni entender lo bueno, el colmo ahora es de que el hombre por su propia iniciativa no quiere las cosas que son buenas. Por naturaleza, el hombre odia a su prójimo, a Dios y a todo aquello que pudiera ser bueno o llevar algún carácter de santidad. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3 y versículo 7, la palabra del Señor dice: «Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón».
En este pasaje que he leído del profeta Ezequiel, con toda claridad podemos ver cómo el hombre de su libre elección no quiere las cosas buenas. Dice, la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. No es que el hombre accidentalmente haya caído en un estado de perdición o que por casualidad él no haya escuchado el mensaje del Evangelio. Lo que sucede es que el hombre no quiere escuchar la palabra de Dios. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 23 y versículo 37, el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Con estas palabras el Señor Jesús estaba describiendo de una manera muy gráfica la actitud paternal y cuidadosa de Dios al querer recoger a su pueblo. Dice que el deseo de Dios era reunir a sus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y así como la gallina ofrece calor y protección bajo sus alas a sus pequeños polluelos, así Dios quería recoger a los hijos de Jerusalén para arroparles, abrigarles y protegerles de las cosas negativas de este mundo. Sin embargo, la respuesta de aquellos fue que no querían. Dice, ¿cuántas veces quise reuniros y no quisiste? En eso está la clave. Cuando el Señor dice, no quisiste, el hombre de su propia iniciativa no quiere estar bajo el cuidado de Dios, no quiere las cosas que son buenas. Y también en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 19, aprendemos algo más sobre este cuarto aspecto que decimos que es que el hombre no quiere lo bueno. Lucas, capítulo 19 y versículo 14, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta es parte de la parábola de las 10 minas que el Señor relató de cómo un hombre noble se fue a un país lejano y luego dio a sus siervos cierta cantidad de dinero para que ellos negociaran entre tanto que volvía. Pero una vez este hombre noble se hubo ido, sus conciudadanos, sus vecinos, mandaron a decirle, no queremos que éste reine sobre nosotros. Sabemos que esta parábola era una alegoría que el Señor estaba utilizando para expresar el momento cuando Él habría de irse de esta tierra para luego volver. Pero mientras el Señor se ha ido, los hombres han dicho, no queremos que Él reine sobre nosotros. Pero fijémonos las palabras que el hombre usa. No queremos que éste reine sobre nosotros. O sea, de que no es que el hombre haya sido quizás, diríamos, descuidado en cumplir su deber y que por una, diríamos, holgazanería espiritual no haya alcanzado el favor divino. Nada de eso. Si el hombre no lo ha alcanzado es sencillamente porque no quiere las cosas de Dios. Odia todo lo que pueda ser espiritual, odia a su prójimo, a Dios, a todo lo bueno que hay, y por lo tanto dice, no queremos que Jesús reine sobre nosotros. Hemos así completado ya el cuadro tan trágico, tan desolador, en que el hombre se encuentra a causa de su caída en Adán. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, se ha venido heredando de generación en generación ese estado caído y desastroso que tiene al hombre en un estado de depravación total donde no puede elegir lo bueno, no puede hacer lo bueno ya de que es incapaz por sí mismo. Además no comprende las cosas del espíritu y finalmente la piedra de toque, el hombre no quiere hacer las cosas buenas. Por eso es que el estado en que el hombre se encuentra es un estado de total depravación, de desolación y que causa estupor a los ojos de Dios. Y por esa razón es de que en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, del versículo 13 en adelante, se nos da una descripción de lo que es el hombre a los ojos de Dios.
Notemos bien de que el hombre se considera a sí mismo como muy culto, como muy inteligente, que ha tenido grandes logros en el campo de la ciencia y de los estudios, pero sin embargo espiritualmente el hombre sigue siendo un desastre a los ojos de Dios. Leamos esta porción del capítulo 59 de Isaías y allí nos daremos cuenta cómo Dios ve al hombre. A partir del versículo 3 dice: vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. En esta porción que he leído, contemplamos un cuadro exacto de lo que es el hombre a los ojos de Dios. Y como vemos, es un cuadro desolador, que impacta, que impresiona, que causa tristeza, pero es el verdadero estado de depravación total en que el hombre se encuentra a los ojos de Dios. Y otra descripción del hombre también la encontramos en el Salmo 53. Salmo 53, versículo 1 al 3, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Otras palabras del Señor que nos muestran cómo el hombre siempre ha sido rebelde a sus propósitos y que viene a confirmar la gran verdad de esta doctrina de la depravación total y que, como ya hemos dicho, se resume en que el hombre siempre elige hacer lo malo. El hombre está incapacitado para hacer lo bueno. El hombre no comprende lo bueno y finalmente el hombre de su libre elección no quiere hacer lo bueno. Y ante esto nos damos cuenta que el hombre está muerto espiritualmente y no hay nada que pueda hacer por sí mismo para salvarse, ya de que
En el hombre solamente hay perversidad, destrucción, muerte, por sus venas corre el pecado, la maldad, la rebelión contra Dios, y es por eso de que si el hombre ha de ser salvo, esa salvación debe provenir de una fuente completamente externa a su ser, ya de que de sí mismo el hombre no puede hacer nada para salvarse. La Biblia dice que la salvación del alma del hombre es de gran precio y que éste jamás lo logrará.